Historia militar socialista, capítulo 3, parte 3. El proletariado de nación durante la Primera República Española, 1873-1874. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos en la parte 2 de este capítulo 3. Y bueno, seguimos con el análisis del desarrollo de la burguesía, la industria, la organización obrera y la lucha de clases en el Estado español durante la mitad, digamos, durante casi todo el siglo XVIII hasta la Primera República Española. Habíamos visto Andalucía, habíamos visto Extremadura. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Castilla Sur, donde metemos en Madrid porque, bueno, orgánicamente, históricamente, pues siempre estuvo reunida con lo que se conoce, bueno, se ha conocido, por ejemplo, como Castilla la Nueva, o bueno, yo aquí lo llamo la Castilla Sur, la Castilla que está al sur de la Sierra de Guadarrama y Somosierra, y de la Sierra de Aillón, y etcétera, etcétera. Voy a intentar ser más rápido, y no es que tenga importancia todo este análisis. Al contrario, o sea, si se hace es porque creo que tiene mucha importancia para luego, no sé, enfrentarse a otros textos de la época que hablan sobre España. Pero vamos, voy a intentar, no sé, irme más a datos más o menos puros, que el potencial oyente de esto saque sus conclusiones y voy a intentar no hacer muchos incisos como he venido haciendo antes porque pues se nos puede eternizar. Aunque bueno, considero que para estudiar un tema bien y en todo su conjunto, pues bueno, a veces es necesario profundizar en ciertos aspectos. Bueno, en Castilla Sur, solo Madrid y alrededores, pues se pueden considerar como una región donde empieza a haber una gran concentración de proletariado industrial y bueno, y urbano. La expansión radiocéntrica del ferrocarril de Madrid genera mucho trabajo. Así, ejemplo, la estación del Mediodía, pues se construye en 1851. 20 años más tarde
ya se abren las primeras vías de tranvía entre la Puerta del Sol y varios de los barrios de Madrid. El desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid, no sé, un hecho histórico que podemos destacar es que en 1860, digamos que la burguesía consigue demoler la llamada cerca de Felipe IV, con lo que es posible la expansión urbanística de la ciudad. Pues, pues bueno, pues ese hecho pues genera mucho empleo en la construcción. Y se empieza a requerir una demanda de fuerza de trabajo, pues, no sé, sin precedentes en las décadas, pues que en las décadas preliminares. Eh, la expansión de la ciudad se une también a que los pueblos adyacentes, pues bueno, también se expanden. Claro, ¿por qué se expanden mayoritariamente? Porque, bueno, estos pueblos adyacentes a Madrid, pues empiezan a recoger mucha inmigración que viene de los pueblos, de gente totalmente arruinada, que se le da la puntilla encima con, con la prohibición del disfrute de las tierras comunales. Y, y bueno, pues es una gente que viene a trabajar en Madrid. En Madrid empieza a haber bastante trabajo, ya se puede emplear, claro, ya mucho la construcción, se puede emplear también en el ferrocarril. Y bueno, además hay un montón de oficios, ¿no? Que pues, con una gran ciudad de Madrid pues necesitan. Muchos de ellos pues tienen que ver con los servicios, también con los transportes, bueno, pues etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos, simultáneamente al crecimiento urbanístico de Madrid, pues hay un crecimiento urbanístico, todo hay que decirlo, muy desordenado, muchas veces en base a chabolas, en base a asentamiento, digamos, en el campo, donde, claro, se carecía de alumbrado, de, de alcantarillado, o incluso de asfaltado empedrado de calles, bueno, etcétera, etcétera. Eh, claro, todo esto también lleva que, claro, todo este trabajo de expansión urbanística, pues lleva también a una demanda de todo tipo de materiales para la construcción. Entonces, pues esto se intenta cubrir con una industria, digamos, o sea, nacional. Entonces, pues, no sé, alrededor de Madrid, pues proliferan mucho pues, canteras de yeso, canteras de piedra, areneros, graveras. Bueno, se hacen plantas de producción de cementos, em, eh, fábrica de cerámica, ya puedan ser ladrillos, ya puedan ser tejas, de azulejos bueno, pues en fin, de grés, de varios tipos de materiales de construcción. Estas industrias están asentadas sobre todo en los alrededores de Madrid. No sé, una de las más importantes, por ejemplo, es la de Vallecas, donde, donde por ejemplo la extracción de yeso era muy importante y donde se tocaron pues casi todo lo referente a industrias auxiliares de la construcción. Industrias auxiliares en el sentido de que dotan de materias primas de materias primas transformadas en fábricas o talleres para la construcción. No sé, había muchas canteras, en Getafe también había, algo en Rivas, eh, en San Martín de la Vega, que hoy, por ejemplo, siguen subsistiendo. No, de toda aquella industria de la construcción, digamos, yo que sé, que hoy podemos encontrar varios vestigios que aún hoy funcionan. La verdad es que se han ido separando, según ha ido creciendo la ciudad, las explotaciones más cercanas a la ciudad pues se han ido abandonando, como serían pues, pues todas las explotaciones de yeso de Vallecas, por ejemplo, o ciertas canteras. Aunque en Vallecas, por ejemplo, sigue existiendo una fábrica de explotación de sepiolita, por ejemplo, pero bueno. Bueno, que me enrollo y he dicho que no me iba. Eh, la producción industrial en Madrid, sobre todo, está organizada en torno a medianas y pequeñas fábricas o talleres.
Y estos están dedicados sobre todo a cubrir a las necesidades locales. Y bueno, en algunos de los casos incluso estatales, e incluso hay algún episodio de exportación internacional de productos. El proletariado malagueño, pues fundamentalmente es urbano y trabaja pues en la construcción, de mozo de carga, hay sastres, modistas, en los transportes, en las imprentas, en las taonas, en los talleres metalúrgicos, pues yo qué sé, son zapateros, son carpinteros, pues muchos de esos oficios. Eh, Claro, estos proletarios humanos también trabajan todo tipo de oficios de los que hoy, claro, llamaríamos el sector servicios, ¿no? Y a lo mejor, no sé, y a lo mejor sería más conveniente llamarlos empleados más que proletarios, muchos, o otros son proletariados urbanos, o bueno, no me voy a meter en un jardín que esto necesitaría, tiene mucha tela, ¿no? De, bueno, que es un proletario, que es un agente de la clase media, que es un lumpen o que es un empleado, ¿no? No vamos a entrar en estas cosas porque, porque nos vamos a cargar el hilo de la historia esta. Eh, en Madrid, pues Madrid carece de una gran burguesía industrial si lo comparamos con, no sé, con el País Vasco o con Cataluña. Y sin embargo, bueno, pues aquí subsisten muchos rentistas, gente que se dedica a las finanzas. Madrid está lleno de funcionarios, de curas, de militares, bueno, también hay miles de pequeños establecimientos, pues como pueden ser los ultramarinos, no sé, u otros de comestibles, o bueno, tascas también. Eh, eh, Bueno, pues también aquí, claro, hay gran cantidad de políticos y también por Madrid desarrolla un movimiento, digamos, que atrae a muchos artistas, ¿no? Que buscan lanzarse a la fama o, o gloria, ¿no? Pues yo que sé, acudiendo de Madrid. Venían muchos artistas de provincia, ¿no? Pues a buscar fortuna, fama y gloria a Madrid. Entonces Madrid, bueno, pues es una ciudad así un poco mixta que ya desde estas épocas, bueno, pues se va diferenciando, ¿no? Entre lo que es la vida del centro, la vida donde predominan los funcionarios, los artistas y bueno, y la pequeña burguesía y los profesionales liberales, pues yo que sé, a lo que son las localidades cercanas, que con la expansión de Madrid poco a poco pues se irán comiendo y, y pasarán de ser, digamos, localidades independientes a, a formar parte de Madrid, que es en estas localidades donde claramente donde se hacina o vamos, o está reagrupado, pues digamos, todo ese proletariado que hemos dicho, que es producto de cierta inmigración del campo a la ciudad, pues huyendo de la ruina y buscando una vida nueva y unos nuevos trabajos que se están desarrollando con la industria. Las mayores industrias madrileñas son las creadas en el siglo XVIII ya, en realidad, y están al amparo de proyectos modernizadores pues, dirigidos desde el gobierno y desde las monarquías. Eh, bueno, la industria de Madrid, como todas las demás, también sufrió los rigores de las distintas guerras que hubo en España durante el siglo XVIII. Y, y bueno, pues también se volvieron a retomar todas estas actividades y bueno, yo qué sé, de lo que fue también la primera revolución industrial, pues ya en Madrid, en la década de 1850 a las que van hasta el 1870, en esas 2 décadas, pues bueno, consiguen superar ya la producción de la primera revolución industrial.
Hablamos de que aquí a partir de 1850, no sé, como que se ha vuelto a recuperar España de toda la destrucción que supusieron las guerras, sobre todo la napoleónica, y bueno, ya está despegando y consigue superar la producción de la primera revolución industrial. De estas industrias, por hablar de algunas, por la más importante es la fábrica de tabaco, que da trabajo de unas 3.000 a 4.000 cigarreras. No sé, en el capítulo 1 hablé de 10.000. Y bueno, eso es un error, ¿vale? Cometí un error, me estoy acordando ahora. Y no, bueno. Pero bueno, era una fábrica que para la época, con un número estimado de unas 3.000 a 4.000, sobre todo operarias, sobre todo cigarreras, pues bueno, era una industria a tener en cuenta, ¿no? Luego estaban las reales fábricas, ¿no? Como la de tapices, como la de cerámica en el Retiro, como la fábrica de pólvora, la propia Casa de la Moneda, la Imprenta Nacional. Bueno, pues eran como los grandes centros productivos de Madrid que tenían mucho que ver con el propio Estado. Y luego, bueno, pues había otras muchas más fábricas, ¿no? Estamos hablando de las que podían ocupar de mínimo unos 50 trabajadores a unos 300. No son grandes fábricas, pero son fábricas ya, digamos, con un número considerable de trabajadores. Pues estas eran, por ejemplo, no sé, como la fábrica de cerveza, la fábrica de alcohol, la de papel, la fábrica de bombillas, de las de ladrillos que hemos hablado, pues también ocupaban bastante gente. El matadero municipal también era una empresa que era así mediana, ¿no? Rondaría 100, 200, 300 trabajadores, según épocas. Luego tenemos algunas fábricas auxiliares de la alimentación, no sé cómo puedan ser fábricas de encurtido, incluso de los primeros enlatados o conserveras. Y bueno, y también para hacer una mención, pues yo que sé, cierta importancia tenían las fábricas de licores pues, situadas en Chinchón, ¿no? Que da nombre a un famoso licor parecido al anís que se llama el Chinchón. Madrid a la llegada de la Primera República era una región eminentemente proletaria, concentrada en espacio vital, sobre todo ya decimos, en el extrarradio y en los pueblos inmediatos a Madrid. Eh, Nada, seguimos destacando que el sector de la construcción pues era muy amplio y en proporción quizás es donde más proletarios están concentrados. Este proletariado en Madrid pues creará diversas sociedades de apoyos mutuos que se irán haciendo sociedades de resistencia. O sea, se pasará del mutualismo, se pasará, como digamos, al sindicalismo. Y luego de ese sindicalismo, pues ya se pasará a unas opciones más políticas y más revolucionarias, de acción política de la clase obrera, ¿no? Eh, digamos que es importante entender esto para luego tener en cuenta hablar si hay madurez o no del proletariado español para enfrentarse, digamos, a una revolución de tipo proletaria. Y aunque yo, en mi opinión, no está maduro el asunto todavía, sí es verdad que en España estaba objetivamente mucho más maduro que en otros muchos países de Europa. ¿Y por qué? Y esto en el terreno, digamos, más cualitativo. Y es porque el proletariado español para 1873-1844, o sea, ya ha ido superando las distintas fases, ¿no? Digamos, de que ha vivido la lucha del proletariado contra la burguesía.
si bien, o sea, aquí se pasó por el ludismo, por el movimiento de destrucción de máquinas, luego se pasó por, digamos, por cierto mutualismo, o sea, por el apoyo a mutuo eh, ante el abandono, ¿no? Del Estado, las instituciones, todo, ¿no? O sea, no, y no sé muy bien si está bien hablar de abandono, pero vamos, ante que el proletariado estaba muy descubierto a la hora de su desarrollo como nuevo proletariado, pues bueno, pues surgen las primeras organizaciones para dar asistencia y apoyo entre los propios proletarios al margen del Estado y tal. Y de ahí se pasa ya a las sociedades de resistencia, que son sociedades ya más que se centran en las exigencias, digamos, económicas, ¿no? Y de mejoras en el trabajo e incluso ya nos empezamos a meter en cosas de política. Pero más o menos son organizaciones de economicistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, de esto, pues se pasa ya digamos, a la acción política del proletariado. O sea, donde ya se inmiscuye ya en temas políticos. O sea, ya no es un tema económico, ni es un tema de apoyo, digamos, de resistencia a la vida, y si no, ya es un tema más ofensivo y ya habla digamos, de no solo aspiraciones económicas del proletariado, sino ya a ciertas aspiraciones políticas en las que el proletariado está inmiscuido y pasa, y pasa la acción. Como ejemplo, este proletariado creará diversas sociedades de apoyos mutuos que se irán haciendo sociedades de resistencia, las que a veces no estaban circunscritas ni siquiera a un oficio determinado, como la Sociedad Obrera Numantina de Socorro Mutuo de Vallecas o la escrita la industria de producción de pan y similares, Sociedad Obrera del Pan Francés del pueblo de Vallecas, por ejemplo. Dice donde el cereal, los molinos y las taonas pues daban trabajo a numerosas personas. En el ámbito, digamos, de las ideas, el Fouriérismo se introducido en Madrid gracias a las publicaciones impulsadas por Fernando Garrido en la década de 1830. De Fernando Garrido hemos hablado antes respecto a la introducción de las ideas furioristas en Andalucía. En julio de 1834 se produce en Madrid una matanza de religiosos en el contexto de una epidemia de cólera. Y esto tiene bastante que ver eh, em, con la clase obrera también, ¿no? En el sentido de que de las posiciones generalizadas que tomaron los obreros para con esta problemática. No quiere decir que esta matanza de religiosos eh, fuera una lucha exclusivamente proletaria, ni nada menos, ¿no? Porque no sé, se azuzaba contra la religión desde muchas posturas políticas, muchas tenían que ver con la burguesía liberal o con la pequeña burguesía, y bueno, pero sí hay que recalcar que el proletariado sí hallaba, o parte del proletariado, pues se hallaba inmiscuido en estas confrontaciones. En Madrid se funda la Asociación Cultural Obrera, la Velada de Artistas, Artesanos, Jornaleros y Labradores, nacida en 1847. Y más tarde adoptará el nombre Fomento de las Artes. Para ver el devenir del socialismo madrileño, que en un primer momento compartió foro con el republicanismo liberal, pues vamos a recordar ahora algunas de las memorias de Anselmo Lorenzo. Luego, esto es importante también ver, ¿no? Porque también se ve, o sea, en el proceso ese de maduración, incluso política, ¿no? Del proletariado español, se ve que aunque pasan, antes hemos hablado de las distintas fases de lo que sería la lucha directa del proletariado con el burgués, pues a través de sus sociedades de apoyo mutuo, sociedades de resistencia, posteriormente sindicatos, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, está el aspecto, ¿no?, de la separación
de los intereses del proletariado como conceptualización política de los de la burguesía, ¿no? Y entonces yo qué sé, por ejemplo en este texto de Anselmo Lorenzo que vamos a leer, eh, vemos que es importante ver también cómo el movimiento obrero español se separa se separa del movimiento de la burguesía liberal, llegando a su culmen, sobre todo con la experiencia de la Comuna de París, que como vamos a ver, o sea, cambia mucho de la manera de pensar los postulados de la lucha de la clase obrera para los internacionalistas españoles. Y, y bueno, y ya a partir de fechas como 1868, pues ya se ve que vamos, que los intereses de la clase obrera, pues que no pueden ir a rebufo de los intereses de la burguesía liberal, ¿no? O sea, que eso es el propio desarrollo del socialismo español. Entonces, claro, es normal eh, cuando Marx y Engels hablan sobre España no tienen en cuenta todo este tipo de cosas. No tienen en cuenta que políticamente ya se han separado de los movimientos burgueses, etcétera. Nada, el consejo de Marx y Engels es que no, que vuelvan otra vez a hacer alianzas con quien ya el proletariado, sobre todo las organizaciones del proletariado organizado español, o sea, ya tenían clara conciencia de que eran opciones políticas a las que tenían que combatir, ya comprendían que la explotación directa en España provenía también de ese tipo de burguesías y bueno, Marx y Engels, mientras están tomando en consideración como que el papel de la organización proletaria en España pues, debe ser eso, la organización en partido político y participar en el Estado, y pasándose por encima todo el proceso real que hay en España bueno, digamos, de paso cualitativo en la manera de entender la política, digamos, la unión con la burguesía liberal y la pequeña burguesía en contra del antiguo régimen, a tomar conciencia de que la lucha de la clase obrera, pues es, pues eso, obra de la clase obrera misma, etcétera, etcétera. Que eso sobre todo, o sea, se reafirma pues a partir de estas épocas, 1868, 69, 70, y luego el 71 ya es la Comuna de París, ¿no? Que irradia, digamos, a toda Europa, pues, no sé, un nuevo ímpetu revolucionario y bueno, y hay que entender que en España estuvieron presentes, muy presentes esos sucesos, entre otras cosas porque España hace frontera con Francia y entre otras cosas también porque muchos huidos de la Comuna de París acabaron en España, eh, como el propio por la FARC y, y bueno, pues todo ese proceso, o sea, pues en vez de, no sé, ver visto como algo positivo y algo digamos, algo bueno para el progreso de la revolución socialista en un país, pues al revés, se ve como algo reaccionario o como un regreso. Yo cuando analizo este tipo de cosas, claro, es que es demencial, ¿no? O sea, cómo se puede llegar a prostituir, digamos, eh, un programa, unas acciones y unos objetivos eh, concretos y mirando para adelante y cómo se puede todo esto pasar por encima, o sea, digamos, por asuntos que no interesan implícitamente ni a la propia revolución de un país determinado o ni siquiera internacional. O sea, es una cosa que, no sé, no es una buena forma de trabajar, creo yo. Bueno, pues Anselmo Lorenzo comentaría
Textualmente dice: la revolución del 29 de septiembre de 1868, que tan profunda transformación causó en España, dispersó a los jóvenes coristas del Fomento de las Artes, constituido después en Orfeón Artístico Matritense. Siguieron en él los que lo habían tomado como sociedad de recreo o tertulia de amistad, quedando fuera unos cuantos en quienes se desarrollaron aficiones artísticas y se dedicaron al teatro o al canto litúrgico, y muchos otros que se apasionaron por la explosión de las nuevas ideas. De estos últimos republicanos todos, había socialistas, que se alistaron en el Batallón de Voluntarios de la Libertad de Antón Martín, el cual, sin tener carácter público, existía mucho antes de la Revolución en forma de grupos armados dispuestos a continuar la tradición revolucionaria de los antiguos progresistas, luchando en las barricadas si para el triunfo hubiera sido necesario y no hubiera tenido influencia preponderante la insurrección militar. Los individualistas se alistaron en el batallón de García López. Entre ellos se encontraba Morago, a quien vi alguna vez con un uniforme que me causó risa, porque me pareció que participaba de militar y de eclesiástico, por lo que le pregunté, y dice Anselmo Lorenzo, le pregunta, dice: ¿te han nombrado capellán de tu batallón? Y Morago responde: ¿por qué me preguntas eso? Y Lorenzo pues dice: ¿por qué ese traje negro, la corbata tricolor en forma de alzacuello destacándose sobre el chaleco blanco y aun el sombrero, que parece una teja de ala corta, te dan cierto aspecto de capellán castrense? Luego comenta Anselmo Lorenzo y dice: la broma no fue de su agrado. A juzgar por el tono con que me respondió, y tal vez eso fuera la gota de agua que hizo rebasar el fondo de gustos y desengaños que le ocasionó la pasajera afiliación a la Fuerza Ciudadana, porque pocos días después supe de él, y los amigos que le seguían se habían dado de baja, retirándose de un instituto al que no les ligaba la vocación, ¿no? Como se ve así de forma sutil y sobre una vivencia práctica, ¿no? Pues, pues se ve como digamos que los pioneros de la lucha y organización obrera en España, ¿no? Como ya en 1868 pues se desligaban, o sea, aunque se ve que hay bastantes contactos, ¿no? Entre, entre estos liberales y progresistas con lo que, bueno, él llama socialistas, pues, pues bueno, ya se ve que como que hay una diferencia. Ustedes son esto, nosotros somos lo otro, ¿no? Y, y bueno, incluso pues se ve que el propio Morago y su gente, pues, o sea, ya llegan a abandonar mm, esos batallones de milicias porque no representaban a los intereses de la clase obrera. Bueno, siguiendo con el análisis, eh, pues apuntamos que ya para la época de la Federación Regional Española adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores, pues había un bajo porcentaje de proletariado madrileño organizado en esta. Y bueno, eso hay que apuntar que tiene algo que ver con que la influencia de las ideas progresistas radicales de la burguesía y de la pequeña burguesía, bueno, pues en una ciudad como Madrid, pues digamos que impregnaban a muchas capas de la clase obrera, ¿no? Que aún, digamos, estaban más con la política republicana que con la política propia de la clase obrera. Para 1871 se conocen secciones internacionalistas en lo que eran por la época las principales localidades de la provincia de Madrid, que es en la propia capital, en Alcalá de Henares y en Aranjuez.
Hay que tener en cuenta que en aquella época las ahora ciudades como pueda ser Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada o incluso Parla, pues en esa época eran localidades bastante, eran pueblos, eran bastante pequeñas. Entonces, bueno, es lógico que las secciones internacionalistas pues arraigaran en Madrid, Alcalá de Henares y Aranjuez. En lo que hoy sería Castilla-La Mancha, la industrialización, sobre todo hablamos del textil, que se estuvo germinando durante el siglo XVIII, pues fue presa de las crisis originadas por la guerra de principios del siglo XIX y fue decayendo, como pasaría, digamos, en toda España. En Toledo funcionaba la fábrica de armas y en Albacete pues se fue desarrollando una industria de la cuchillería que ya venía de antaño. Por lo demás, hay que hablar de pequeña producción industrial en todas estas regiones y bueno, y la que había pues estaba relacionada o bien con la producción del vino o bien con la producción de materiales de construcción y bueno, y algo de manufactura textil, pues también se fue desarrollando, pero de manera quizás muy artesana. De importancia, claro, serán las minas de mercurio de Almadén, que se conectarían por vía férrea con Madrid y posteriormente servirá de puente para conectar la línea con Portugal a través de Extremadura, terminando en Badajoz. Eh, y luego, por destacar también que Alcázar de San Juan se irá convirtiendo en un importante nudo ferroviario. Y bueno, aunque estos son años después de los relatos que vamos a contar, pues como dato también saber que en 1877, pues Talavera de la Reina va a ser la primera ciudad en alimentar el alumbrado de sus calles con energía eléctrica. Eh, Eso es por parte de la Sociedad Española de Electricidad. Por lo demás, en Castilla-La Mancha nos encontramos con un proletariado bastante disperso y un proletariado rural concentrado sobre todo en la región de lo que conocemos La Mancha, con unas características parecidas a lo que ya hemos hablado sobre Andalucía y Extremadura. La región de Murcia partía de la fabricación manufacturera de alimentos y del textil. Pero a partir de mediados del siglo XIX empieza a aparecer tímidamente cierta industria metalúrgica con dos fundiciones. Y bueno, eso estuvo unido también a una actividad minera interesante. En las minas de la Unión, Mazarrón, en Águilas, en Cartagena. Y bueno, también se van a destacar las fábricas de harinas. En Castilla Norte pues predomina una sociedad rural y si hay algo de desarrollo digno de resaltar en comparación con el resto del estado, pues fue la propia producción harinera, distribuida por todo lo que digamos es Castilla Norte y sobre todo en la provincia de Valladolid. El proletariado en Castilla Norte es totalmente dependiente del mundo rural, de propietarios, sobre todo medianos, pequeños propietarios. Y su desarrollo pues es, claro, es inminente urbano y muchas veces circunscrito a las grandes áreas de población. Y está bastante relacionado con el sector de servicios o con pequeños talleres. De todas las ciudades, claro, destacamos Valladolid, pues, ¿no? Donde se ubicaban fábricas de harinas, algunos talleres textiles, algodoneras y algunos talleres metalúrgicos. También podemos mencionar algo Burgos por tener algo de textil y una pequeña industria papelera. Y bueno, además había algunos talleres de curtidos y fábricas agroalimentarias. Y bueno, en Palencia destaca algo la manufactura también textil de carácter doméstico
y, bueno, a nivel estatal tendrá muy poca importancia. Además bueno, que es difícil considerar esta producción textil como industrial. Tiene más que ver con, con la manera artesana de producir. En Zamora también hay algo de industria harinera y bueno, se fabrican aguardientes. En Segovia, además también de haber fábricas harineras, pues se desarrolla la fábrica de loza. Y bueno, pues a pesar de que, digamos, la industrialización y la aparición del proletariado es tímida en todo Castilla Norte o Castilla la Vieja, pues bueno, hay que mencionar, por ejemplo, que en Béjar, Salamanca, pues ya existe la época de la década moderada, 1844-1854, pues alguna sociedad, como la Sociedad de Socorros Mutuos entre tejedores de Béjar, Salamanca. Estamos hablando, claro, de la década moderada que iría a coincidir con la época de las revoluciones burguesas en toda Europa, concentradas sobre todo en el año 1848, eh, que es en la francesa y más concretamente en París, donde aparecerá por primera vez la bandera roja, que será considerada como la bandera internacional de los trabajadores. Bueno, pues es interesante saber que ya había sociedades de socorro mutuo de tejedores en sitios tan, no sé si decir, digamos, tan remotos como Béjar, en una época donde aún ni siquiera de manera internacional había deslindado los campos el proletariado con la burguesía. En Logroño, en lo que es La Rioja, pues se podía destacar las obras del ferrocarril, de la línea de ferrocarril Bilbao-Tuleda que pasaban por la región y que se iniciaron en 1859, en la cual participan más de 10.000 obreros, pues, y muchos de ellos, pues bueno, son de la región. Eh, el proletariado aquí en esta región de Logroño, pues bueno, se empieza a desarrollar en torno de la industria conservera. Ya se empiezan a introducir nuevas técnicas de latado en bote de hierro, esmaltado y, y también se desarrolla, digamos, la producción de vinos y otro tipo de licores. Sobre todo en Logroño, capital, y en la zona de la llamada La Rioja Baja. La agricultura, sin embargo, no va a sufrir grandes cambios tecnológicos y bueno, hubo algunos intentos de desarrollar algo de metalurgia en la localidad de Ezcaray. Eh, Ahora ya vamos a pasar a ver regiones donde el desarrollo de la clase obrera, o sea, fue mucho más, digamos, importante. Si bien hasta ahora nos hemos ocupado de analizar, digamos, un poco las regiones que podemos considerar más flojas eh, respecto a su industrialización en España durante esta época, bueno, ahora vamos a entrar a ver, digamos, donde verdaderamente se desarrolla un proletariado más potente y como veremos, tanto en cantidad pues, como en calidad, ¿no? Pues no solo vamos a ver el desarrollo industrial, sino también el desarrollo de las organizaciones y de la lucha obrera en estos sitios. Si bien por ahora de las regiones que hemos tocado podemos destacar sobre todo la de Madrid y localidades como Málaga o como Valladolid, eh, bueno, yo es que es necesario también ver que tampoco, aunque el proceso de industrialización y de formación de las clases obreras en las regiones que hemos hablado, que son las dos Castillas, Andalucía y Extremadura, bueno, pues algo había.
pero ahora vamos a entrar digamos, en regiones con mucha más proyección. En Levante, Alcoil, que llegaría a ser sede de la Federación Regional Española adherida a la IT, pues era la cuna, una de las cunas de la industria valenciana y de cierto modo la cuna de la lucha propiamente proletaria en sus manifestaciones más primitivas, con las prácticas ludistas que ocurrieron en marzo de 1821 en la ciudad. Hay que tener en cuenta que el movimiento ludita en Inglaterra nace en 1811, o sea, el fenómeno de la destrucción de las máquinas más o menos está datado aquí en España unos 10 años después de que surgiera en Inglaterra. O sea, son cosas datos ahí que hay que tener en cuenta. Dedicada al algodón fundamentalmente, Alcoy, hablamos de Alcoy, también pues se fabricaban cigarros, cosa que se hizo hasta 1870, y también chocolate y papel. La zona levantina también estuvo entre las primeras que practicaron algún tipo de asociacionismo obrero. En este caso, la forma de sociedades de socorros mutuos. En Valencia se formó, por ejemplo, la Sociedad del Taller. Y también, como en otros sitios, pues durante la década moderada. Eh, Durante la década moderada, en 1844-1854, se va a ver que se crean muchas sociedades de estas de socorros mutuos por todo el Estado español. En el valle de Vinalopó, Elche, Elda, pues se desarrolla paulatinamente la industria del calzado. En el centro urbano de Valencia se desarrolla la industria de la madera, muebles, cajas de frutas, maderas para instrumentos musicales. Esto de las cajas de frutas parece, no sé, parece que no es muy interesante, pero sí tiene su interés para el comercio de la fruta, de la fruta y la verdura de la huerta valenciana. Y bueno, ¿no? Es como, no sé, es algo que apoya de cierta manera la industrialización o las formas industriales, ¿sabes?, en el campo valenciano. También en Valencia aparecen pequeñas fundiciones. Luego en el triángulo Alcora-Castellón-Honda, pues crece con fuerza la fabricación de azulejos. Y Alicante se destaca por ser un importante centro urbano. La construcción del ferrocarril costero de Alicante a Barcelona y la unión por vía férrea con Madrid, la actividad de los molinos de arroz, fábrica de gaseosas, de cervezas, pastas, corcho, química, textil, eh, que el textil valenciano es, digamos, que el segundo más importante tras Cataluña. Esto hay que tenerlo en cuenta. La fabricación de vidrio e incluso la fabricación de los helados, los tradicionales y famosos helados valencianos, eh, eh, pues también aparecen por esta época. En 1863 aparece la primera fábrica de hielo artificial en Valencia. Pues todo esto va completando el cuadro del importante desarrollo industrial de esta zona de Levante, el cual es mucho más diversificado que el catalán o el vasco, ¿no? Uno más bien centrado en el textil y el otro más bien centrado en la siderometalurgia. Para 1871 la región del Levante pues está altamente privatizada. Y bueno, esto a la hora de cuando hablemos de los sucesos de la comuna de Alcoy y todo eso, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que, no sé, hay que entender Alcoy como un centro de los primeros donde se desarrolla tanto la industria, el proletariado, como la organización proletaria y la lucha de clases proletarias. Y, y bueno, luego ya con los sucesos de la Comuna de Alcoy hablaremos un poco más de ello. Ahora vamos a tocar Galicia. Pues, en Galicia el poco desarrollo del textil durante el siglo XVIII pues se viene abajo durante el XIX.
y la poca industria que se puede desarrollar es la conservera y de manera así muy, muy tímida. Galicia era por esta época una sociedad predominantemente rural y dedicada a la agricultura, la ganadería y la pesca. Y bueno, a pesar de no desarrollar una gran industria, las secciones obreras organizadas de esta región en torno a la Federación Regional Española de la IT, pues fueron de las más numerosas, como se podrá ver en distintas actas de congresos de la Federación Regional Española. Ahora vamos con una zona también fundamental entender, porque, bueno, en ella es una zona de gran tradición obrera, será protagonista en los sucesos de octubre del 34, y bueno, es que esta zona, claro, tiene una gran tradición también obrera y una gran tradición de organización obrera. Y estamos hablando de Asturias. En Asturias se retomarán durante la segunda mitad del siglo XIX los proyectos de siderometalurgia emprendidos y malogrados a finales del 18, ¿no? Y pues se activará fuertemente la minería del carbón en la zona de la montaña central sur, o sea, por la zona de Mieres, en los concejos bueno, hoy concejos vamos a decir sí de Mieres, el de Langreo o el de ayer, por ejemplo. También algo en Siero, en la Pola de Siero. Los puertos de Avilés y Gijón pues irán sufriendo mejoras. El puerto de Gijón pues será conectado por vía férrea con las cuencas mineras y con las fábricas metalúrgicas de Langreo, en este caso de la Felguera. La siderurgia, pues, o sea, lo más importante, pues sobre todo se instalará en la propia Felguera, por parte de Pedro Duro. Y bueno, también la siderurgia también aparecerá en Trubia. En forma de talleres pequeños, en otros puntos de Asturias también aparecerán pequeñas siderurgias. Bueno, el mayor inconveniente del desarrollo de estas siderurgias tendrá que ver con el transporte hacia Asturias de grandes cantidades de mineral de hierro. Por ello, pues también se trabajará en el tendido de la línea férrea entre los puertos, las zonas mineras y la Felguera. Los puertos de montaña, quiero decir. Este desarrollo pues deja una Asturias central de sur a norte muy industrializada, con muchos kilómetros de vía férrea, con ciertas mejoras de otro tipo de comunicaciones por vía terrestre, con unos puertos de marítimos mejorados, con la consolidación de varios centros urbanos. Y bueno, la minería y la siderurgia podían emplear decenas de miles de personas por la época. Vamos, hubo un momento que por ejemplo, en las empresas de la Felguera de metalurgia podían haber llegado a trabajar unos 40.000 trabajadores. Y en las minas, pues otros 40 o 50.000. Bueno, eso es lo que concierne a Asturias. Luego, claro, el eje norte-sur queda muy industrializado, pero digamos que las zonas que quedan al este y al oeste de este eje norte-sur o sur-norte, pues se quedan como regiones rurales y en las que predomina el hábitat disperso. Ya no volveremos algún día, ser una generación sin bandera, los chicos
continuamos con el análisis. En Santander la situación es parecida a la de Asturias, pero el desarrollo de la minería no será tan grande. El desarrollo del capitalismo en Santander tiene que ver en un primer momento sobre todo con el comercio local y el comercio marítimo. Pero marítimo no un comercio marítimo de grandes distancias, sino un comercio marítimo llamado de cabotaje. Eh, y todo este comercio, tanto local como el marítimo, pues sobre todo está relacionado con la ganadería y con la agricultura. La construcción de embarcaciones era muy limitada en tamaño total y en desplazamiento por unidad. Y bueno, se centraba sobre todo en las barcas pesqueras. La pesca en Santander se hace con estas pequeñas embarcaciones. Con la llegada del ferrocarril, pues ha intentado desarrollar una industria siderúrgica en el eje Reynosa-Torrelavega-Santander, ayudándose de la extracción de zinc, sitios como Riocín o los Picos de Europa, y las minas de hierro en Peñacabarga, en Camargo y en Castrurriales. Y bueno, así se va conformando un poco el mapa industrial de la zona. En 1866 abre la línea ferroviaria Santander-Alar del Rey, que es llamado Camino de las Harinas. Es una línea ferroviaria muy enfocada a eso, al transporte y comercio de las harinas. Y bueno, y por esta época pues ya se va a empezar a atender la línea Bilbao-Santander-Oviedo. Por lo demás, la agricultura está dominada en la región esta de la montaña por el minifundio y bueno, yo así políticamente podemos decir que normalmente el campesinado montañés fue afecto también de las ideas carlistas frente a la burguesía liberal urbana que estaba más concentrada en Santander, ¿no? Pasaba un poco como en el País Vasco, ¿no? Donde la burguesía liberal estaba radicada en Bilbao y sin embargo todo el campo vasco pues era bastante afecto al carlismo. Otra de las regiones importantes al hablar del desarrollo de la clase obrera en España, pues por supuesto, es el País Vasco. En el País Vasco la burguesía desarrollada durante el siglo XVIII, que intentó, digamos, desarrollar la siderometalurgia, pues bueno, en un principio de carácter urbano y en un principio pues tiene más que ver con el comercio de ciudades vascas, pues entre el comercio que había entre Vitoria, Bilbao y San Sebastián y otras cabezas de partido de estas provincias. Pero bueno, a partir de 1830 pues parece que se retoma las iniciativas de implantar una industria siderometalúrgica en el País Vasco. Claro, para ello, claro, se iba a aprovechar la extracción de hierro, por ejemplo, sobre todo de la zona de las minas de hierro de Soromostro. La margen izquierda del Nervión. Pues digamos que cerca de estas minas de Soromostro pues se empieza a concentrar en Bilbao pues la naciente industria siderometalúrgica. Esto afecta al puerto de Bilbao, que se tiene que modernizar. También comentar que hay algo de extracción de mineral de hierro en la provincia de Guipúzcoa. Y bueno, estas siderurgias vascas entran en competencia, digamos, por así decirlo, con las otras siderurgias, que son las que, digamos, empiezan a desarrollar en Málaga y las que también se empiezan a desarrollar en Asturias. Pero las industrias vascas pues, se muestran más viables y productivas para el mercado nacional e incluso internacional. Y bueno, y gracias a eso, luego en el País Vasco pues, se desarrollan industrias derivadas como
como la fabricación de herramientas útiles, bueno, la fabricación de armas ya venía dada de antes, pero bueno, pues digamos que también le da un empujón, impulso a la fabricación de armas, a la fabricación de barcos, ya utilizando el mineral de hierro. Eh, esto va a tardar un poco en implementarse, lo de los barcos. Y bueno, pues esta siderurgia sirve también pues, para el ferrocarril, para fabricar las vías, los rieles. No sé, con el tiempo se desarrollará, por ejemplo, la industria de las bicicletas y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Se van a empezar en el País Vasco a desarrollar muchas industrias que tienen que ver con el metal. En la margen izquierda del Nervión pues se irán concentrando grandes cantidades significativas de proletarios, ¿no? Pasa un poco como en los pueblos anexos a Madrid, ¿no? También hay a Bilbao, pueblos que eran anexos a lo que digamos a lo que era Bilbao, Bilbao el Viejo, pues empiezan a concentrar muchos inmigrantes que vienen también del campo, pues sin nada, y bueno, pues a buscar fortuna ahí, y se empiezan a hacinar en sitios pues como, no sé, Santurce, Portugalete, Baracaldo, Sestao, etcétera, etcétera. Eh, Otras industrias que se desarrollan en el País Vasco y que hay que tener en cuenta, se empiezan a desarrollar a partir ya de los años 30 del siglo XIX, pues serán también algo las textiles y, por supuesto la fabricación de papel, aprovechando los frondosos bosques del País Vasco. Y esto sucede sobre todo en la provincia de Guipúzcoa, aunque en Vizcaya también hay producción papelera. El desarrollo industrial del País Vasco, pues, es espectacular a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se llega a superar la producción de acero francesa en 1880, o sea, la producción de acero vasca llega a superar la francesa. Bilbao contará con un periódico internacionalista llamado El Trabajador. Ahí, las ideas internacionalistas también digamos que aparecen en esta zona. Se tiene referencia a agitaciones obreras en el País Vasco en el marco de la agitación obrera y campesina que se extendió también en Andalucía, Extremadura y Valencia. Si hablamos de Navarra, pues bueno, la burguesía navarra estaba concentrada en Pamplona y se identificaba sobre todo con el comercio agrícola. Era de carácter urbanita y no desarrollará en esta época ningún desarrollo industrial significativo, realmente. En Aragón, pues solo se destaca como centro financiero Zaragoza. Durante finales del siglo XVIII también se desarrolla la manufactura textil, cuya materia prima en este caso era la lana. Y también se desarrolla la manufactura del curtido de cuero. En 1852 se firma el tratado para la construcción del ferrocarril entre Zaragoza y Barcelona. Y es de destacar el aumento de la producción agrícola en Aragón durante el siglo XIX, y con ello el auge de cierta industria también harinera. La industrialización en España afecta mucho a la industria harinera. En Zaragoza se instalan algunas industrias de maquinarias con capital financiero, como la Sociedad Maquinista Aragonesa en 1853 y algunas fundiciones como la Aberli, pero esto, bueno, ya fundada en 1885. Aquí también nos volvemos a pasar de, de fecha en, en cuanto al tema que queremos desarrollar. Bien, y ahora vamos a ver, pues quizás, bueno, vamos a ver objetivamente una de las cunas del desarrollo de la clase obrera y de las organizaciones obreras y de la lucha obrera en toda España, que sin duda es Cataluña. Y bueno, dentro de Cataluña sobre todo es Barcelona y bueno, también tenemos que incluir Tarragona, algo Tarragona. En la zona de Barcelona
bueno, y zonas de Tarragona, pues es donde vamos a encontrar la mayor concentración del proletariado. Solo comparable quizás, pues eso, con las zonas de Bilbao y con Madrid. La industria catalana, sobre todo, está dedicada al textil. Y como ya hemos comentado, pues se recuperó de la destrucción en las épocas de la guerra de independencia y carlista. Y bueno, y ya a mediados del siglo XIX, pues se recuperaría, incluso aumentaría su capacidad de producción. El casi monopolio del textil catalán sobre esta industria en España se traducía en que esta industria suponía el 85% de la producción total en toda España. Y tras ella nos encontraríamos el Levante con un 11% de la producción. Y antes hemos comentado que Levante era la segunda región más importante en cuanto a la producción textil había en España. O sea, mirad la proporción, ¿no? El carácter temprano de la industrialización en Cataluña y la temprana concentración de proletarios en la zona dieron lugar a sociedades obreras de manera preponderante sobre el resto de España. Dice, ya en 1927, perdón, en 1827 los obreros se quejaban ya a los patronos porque estos alargaban la longitud fijada de las piezas a tejer. Y bueno, esto obliga a que las autoridades intervengan. Estas mismas quejas se vuelven a repetir en 1831, a lo que los patronos contestan que los obreros no hagan fiesta los lunes y así ganarían más a la semana. De nuevo tiene que intervenir la autoridad y fijaría la longitud máxima de cada pieza. En 1835, con la quema de la fábrica al vapor en Barcelona el 5 de agosto de ese 1835, pues ya se puede ver cierta lucha obrera con características ludistas, como también el intento de destrucción de máquinas producido en Sabadell en junio de 1836. Durante este periodo de luchas proletarias, pues estas adquieren carácter político y entre julio y agosto de 1835 se producen quemas de distintos conventos en Barcelona. Varios proletarios serán fusilados acusados de desórdenes e incendios. La llegada de las ideas del socialismo utópico, digamos, a España vienen de la mano de sectores republicanos liberales, teniendo sus principales difusores en Barcelona. Y bueno, pues ahí tenemos los escritos saint-simonistas de Raúl, publicados en El Vapor y en El Propagador de la Libertad, periódico de la época de 1835-1837. La difusión de las ideas del socialismo utópico se extienden por todo el país a lo largo de las siguientes décadas, con unos focos furieristas importantes, como hemos visto, que pues digamos que estos vienen a regarse por el sur. Vienen por Cádiz, se, se va, digamos, va influyendo a las zonas de Sevilla, Córdoba y luego, bueno, está otro foco en Madrid. Y ahí tenemos una figura importante de la que ya hemos hablado antes en las otras regiones que acabo de comentar, que es Fernando Garrido, y que, bueno, influido por ideas de tipo buenista, proudhoniana, fourieristas, pues va a impulsar el cooperativismo entre los obreros. Eh, y bueno, aunque este hombre tendrá ciertas simpatías aún con las distintas ideologías republicanas. Eh, Eso debe explicar la relativa identificación del movimiento obrero con el republicanismo en los momentos de la Revolución de 1868, de los cuales, bueno, pues hemos estado hablando un poco en referencia a un comentario que hace Anselmo Lorenzo sobre Morago y sobre de cómo algunos sectores obreros, pues bueno, fueron voluntarios en las milicias republicanas. En 1836 comienza el movimiento cartista en Inglaterra.
En Barcelona, en agosto de ese mismo año, se producen nuevos ataques proletarios a fábricas y a la maquinaria textil industrial. En 1837 se crea la sociedad secreta La Federación, con ramificaciones en Barcelona, Madrid y Andalucía. Bueno, esto hay que prestar atención en estas palabras, por ejemplo, como la federación, ¿no? Porque dice muy mucho, ¿no? Del tipo de forma de organización del proletariado que viene desde forma primitiva, ¿no? Que se va desarrollando en España como algo, como algo verdaderamente netamente español, no como el marxismo. Y siempre aquí, no sé, el movimiento obrero, realmente, o sea, aparte de deseos centralistas, ¿no? Sobre todo por parte del movimiento comunista, pues siempre se ha identificado con el federalismo, ¿no? Y eso incluso desde los anarquistas, luego posteriormente desde la Confederación Nacional del Trabajo o, o, o otros organismos anarquistas como podrían ser la Federación Anarquista Ibérica, pues desde ahí y pasando a la forma de organizarse del PSOE o de la UGT o incluso el PCE, que tiene o habla de comités federales, etcétera, etcétera. Pero en realidad, bueno, no tienen una concepción federalista de la organización de la clase obrera dentro del Estado español, como si lo van a tener, o sea, lo que es el movimiento obrero, el real, el que ha existido, realmente el que ha sido revolucionario, el que realmente sí se ha decidido por desarrollar una revolución de verdad en España, eh, realmente y en la práctica, pues siempre han sido movimientos muy afectos a la idea de federativa, ¿no? Y eso se ve tanto en cómo se organizan territorialmente, a cómo se organizan económicamente o, o a cómo ellos tienen pensamiento de organizar la sociedad en un futuro en la región española. Siguiendo con el hilo de la historia, pues decimos, en 1840 pues nacerá la Asociación de Tejedores de Barcelona, que es considerada como la primera organización obrera industrial de España, ¿no? Así por la mayoría de investigadores e historiadores. Y esta llegará a congregar unos 15.000 trabajadores solo en la provincia de Barcelona. Anselmo Lorenzo recordaría que textualmente dice, en Barcelona había sociedades de resistencia desde 1840, y no solo sociedades locales de oficio, sino que había también federaciones, que como la de los tejedores a la mano se extendía por toda Cataluña. Tenía un centro directivo que mantenía perfecta solidaridad, reuniendo todos los recursos y todas las actividades de los individuales y de las agrupaciones locales. La de las tres clases del vapor, que siendo en un principio cada una de ellas una federación especial, pues de jornaleros, hiladores o tejedores mecánicos, sintieron la necesidad de trabajar de común acuerdo porque la lucha parcial de una clase privaba de otras de trabajo a las otras, a causa de la imprescindible concordancia de las tres, ¿no? Vemos que en base a la práctica de la lucha y en base al ir conociendo un poco, ¿no? cómo funciona el capitalismo y demás, pues cómo se va transformando las formas también organizativas de los obreros. Que si bien empiezan cada uno organizándose de forma gremial, eh, ¿cómo decir? Recogiendo, por así decirlo, un poco la herencia, ¿no? de la organización en gremios de otras épocas anteriores a la industrialización, ¿no? y a la aparición del proletariado como clase del futuro y que va siendo mayoritaria, pues, pues bueno, ya se ve que ya a partir de 1840, bueno, pues esa primera, digamos, contacto de la lucha obrera a través mm, de lo que ha heredado del gremialismo, pues se va superando, ¿no?
con la unión de los trabajadores, ¿no?, en sindicatos más grandes, que ya en este caso ya pertenecen a una misma industria y salta, digamos, el ámbito del gremio por actividad, ¿no? Por oficio. Luego se va a ir más adelante, claro, todo la inclusión, el hecho de hacer una federación regional a nivel estatal y luego su inclusión en un organismo internacional como la IT, pues no sé, son claras pruebas, ¿no?, del avance en sentido organizativo, en sentido político y quizás en otros sentidos del proletariado o de la clase obrera en España. En 1847, Narciso Monturiol impulsará la publicación La Fraternidad, que se encargará de difundir las ideas de Cabet. En 1854 apareció en Barcelona la primera Confederación de Sociedades Obreras de España, en 1854. Su denominación fue Unión de Clases. En verano, desórdenes obreros en Barcelona, en verano de 1854. Y bueno, a finales de verano ya, en septiembre, pues huelga de operarios en Barcelona, Valencia y otras localidades. O sea, ya a partir de 1854 se empiezan el movimiento huelguístico, que ya salió de la localidad y ya se ha mostrado de manera, digamos, regional, sobre todo en ciertas huelgas que se extendieron por la provincia de Barcelona. Bueno, pues aquí tenemos ya que sobrepasa Barcelona y sobrepasa incluso Cataluña y bueno, estas huelgas ya incluso en Valencia y otras localidades, pues empiezan a ser apoyadas. El movimiento de clase obrera no es algo ya localista, sino que ya se empieza a articular a nivel estatal. Pues a través, pues, de estas primeras cooperaciones huelguísticas, ¿no?, de las que estamos hablando. En 1855, el 29 de marzo, consolidándose esta forma ya de hacer huelgas, pues nos encontramos con una vamos, que se hace muy importante ya también a nivel esta vez a nivel de Cataluña. Ya en el bienio progresista, el 2 de julio se produce una huelga general en Barcelona. Empezaron obreros de Barcelona, Sant, Gracia, Badalona, Vic, Igualada y otras localidades. La motivación fue la orden cursada por el capitán general, el general Zapatero, del 24 de julio, en el que mandaba disolver las asociaciones obreras si eran legales, ahora eran ilegales. Y vamos, y ponía bajo el control militar todas las asociaciones de socorros mutuos permitidas. El lema de esta huelga fue asociación o muerte. O sea, es decir, ya la lucha del proletariado, que como hemos visto al principio contra la máquina, luego la económica, pues poco a poco se vuelve, teniendo en cuenta también no sé, las actitudes antirreligiosas, por otro lado, pues se va volviendo más político, se va forjando políticamente en su propia práctica. Entonces, claro, el lema de esta huelga es asociación o muerte, ¿no? Entonces ya aquí ya nos metemos a juzgar relaciones entre la política del Estado y la política de la clase obrera. El 3 de julio hubo quema de algunos talleres del textil. Incluso habrá algunos enfrentamientos que se saldarán con víctimas. 3 obreros serán fusilados. El periódico barcelonés La Corona de Aragón, del día 4 de julio de 1855, pues ponía que textualmente decía: la zozobra, la inquietud, el malestar, la discordia y la desconfianza se han hospedado por fin en Barcelona, en la bella Barcelona. En un día y a una hora dada han cesado los trabajos en todas las fábricas de Cataluña y 100.000 hombres se han lanzado a la calle pidiendo pan y trabajo,
y gritando asociación o muerte. Al Estado, al estado a que han llegado ya las cosas, antes de que una colisión venga a sembrar el luto y el dolor en las familias, ya no hay que volver la vista atrás, sino tomar la cuestión en el punto en que se halla. Y con la leal protesta de los mejores y más sinceros deseos, decir lo que creemos oportuno para poner en práctica y para terminar esa situación triste y angustiosa. Tanto más angustiosa y triste cuando los carlistas enarbolan decididamente su negra bandera y esconden por campo de batalla las llanuras y montañas del antiguo Principado. ¿Qué es lo que piden esas inmensas masas de trabajadores que pueblan nuestras calles sin manifestarse hostiles, sin embargo, sin insultar a nadie? Debemos decirlo en su favor, sin propasarse en nada. El derecho de asociación. Pide que también se fíen de un modo estable las horas de trabajo y que se constituya un gran jurado de amos y obreros, que arreglen buenamente las discordias que entre ellos se susciten. Bueno, quiero hacer aquí un inciso. Aún se ve aquí el carácter, digamos, reformista con el que se abordaban aún las cuestiones de la lucha obrera, pero claro, es que estamos hablando aún de 1855. En la exposición que estoy haciendo estamos dando varios tumbos, ¿no? Digamos, desde los 1820 hasta el 1871. Y bueno, a ver si el oyente no se lía. Bueno, seguimos leyendo algunos extractos de este artículo periodístico de la Corona de Aragón y, y bueno, en ello ponía, nos atrevemos a pedir al excelentísimo señor capitán general, al excelentísimo señor gobernador civil, a la Diputación, al Ayuntamiento, a los trabajadores, todos que adopten nuestro proyecto, si lo creen oportuno, como un medio honroso de transacción. Nos atrevemos a pedir a la prensa barcelonesa, nuestra hermana, que apoye nuestro proyecto, si lo juzga útil, y le añada la que su ilustración sabrá encontrar y nuestra ignorancia no nos ha dejado ver. Es preciso que esta situación triste y lamentable concluya. Es preciso que se calme esa crisis industrial. Es preciso que los ánimos se tranquilicen y sosieguen, a fin de que juntos, unidos y compactos podamos acudir contra nuestro enemigo común, que es el carlista, que es el absolutista, que es el reaccionario, que es, en fin, todo el que es enemigo de la libertad. Nosotros proponemos el medio, cumpliendo con nuestra misión de honrados y leales periodistas. Propaganda, cada cual el suyo y que el pueblo y las autoridades, perdón, proponga cada cual el suyo y que el pueblo y las autoridades adopten el mejor, pero que se adopten muy pronto, pronto, pronto. Antes que aprovechando esos momentos para ellos propicios se aventuren a dar un golpe de mano nuestros enemigos tan incansables como vigilantes. Antes de que un tiro disparado al acaso promueva una colisión antes de que venga la guerra intestina, la guerra civil, y con la guerra civil la miseria, la desolación, el luto y la desdicha de la de un día tan opulenta y hoy tan desgraciada Barcelona. Bueno, como vemos aquí, claro, ¿qué diferencia hay entre este 1855 y luego el 1873? Pues la diferencia es que, bueno, aquí el movimiento de la clase obrera pues aún no ha roto con la nación. Y si bien el desarrollo del movimiento cantonal y de la revolución de Alcoy se opone ya frontalmente a quien pudiera ser unos potenciales aliados en contra no nos olvidemos, del movimiento carlista, considerado reaccionario por todos los socialistas. Pues claro, aquí se ve un cambio de actitud, ¿no? Ya que por la década de los 50 pues se consideraba aún que, bueno, que el proletariado, la clase obrera, tenía en su aliado a la burguesía, digamos, liberal, pues en contra de algo peor, ¿no? De algo peor que está representado por el carlismo. Eh, Este movimiento, bueno, fue bastante importante.
Siguiendo con los acontecimientos, el 9 de julio, pues habrá manifestaciones en la Rambla de Barcelona y unidades del ejército serán desplegadas en los barrios obreros. La huelga terminará el 11 de agosto. Consiguiendo los obreros media hora más de descanso, se pasa de 75 horas semanales que se trabajaban. Fíjate, ahora la cosa está en 40, aunque hay gente que echa más y eso, pero bueno, que hay incluso sitios donde se echan 35. Pues bueno, en esa época en España se echaban 75 horas semanales y se consiguió que se redujeran a 72. Eh, bueno, eso se consiguió, aunque luego sus protestas contra la introducción de nuevas máquinas más modernas, pues eso no cuajó. A estas alturas, estos movimientos obreros mezclaban prácticas ludistas con reivindicaciones de tipo sindical, estamos hablando de la década de los 50, pues vamos, que como hemos dicho, esto fue la práctica primera correspondiente a la primera época del movimiento obrero español. Eh, en este 55, el 7 de septiembre, se hizo pública en Madrid la exposición presentada por la clase obrera a las Cortes Constituyentes, que fue redactada por Francisco Pi Margall. Y esta estuvo acompañada de una alocución a los obreros españoles, para que respaldaran la propuesta en la que se pedía reconocimiento del derecho a la asociación y se daban instrucciones para la recogida de firmas. Este movimiento fue probablemente el primer gran movimiento a nivel nacional. O sea, es la importancia que tiene este movimiento, ¿no? Se pasa digamos, de luchas locales a luchas ya provinciales, luego regionales, luego incluso interprovinciales y bueno, este movimiento que hubo en contra de la legalización de las sociedades obreras, pues esto ya fue como la primera lucha, ya encima de carácter político y, bueno, lo importante de esto ya es que lo hace de ello una reivindicación, digamos, estatal. Eh, no supone un gran salto cualitativo en torno a lo de la independencia de la clase obrera frente a las otras clases, pero sí es un salto cualitativo en el sentido de que se empiezan a coordinar luchas de clases a través de todo, de todo el Estado. De la exposición de las que hemos hablado, pues bueno, esta fue impresa y difundida en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y otras más. El gobierno denegó el permiso para que la recogida de firmas culminase con una gran reunión de la clase obrera en Madrid. Y bueno, se recogieron 33.000 firmas. Unas 22.000 de toda Cataluña, 4.540 de Sevilla, 1.280 de Alcoy, 1.141 de Navarra, 1.028 de Antequera, 1.000 de Valladolid, 958 de Málaga, 650 de Córdoba, 600 de Madrid y bueno, el resto en Valencia, Murcia, La Coruña, Santander y otras localidades de menor importancia. Vuelvo a decir, para cuando hablemos de los sucesos de Alcoy, pues eso, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si bien casi la mayoría de las firmas están recogidas por toda Cataluña y dentro de Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona, pues vemos como la tercera localidad, aunque aquí se cruzan localidades, o sea, ciudades con provincias, pues vemos que en tercera posición donde más firmas se mandan es de Alcoy. De Alcoy, que era una localidad, hombre, tenía su importancia, pero no era de las más grandes de España. Y sin embargo, bueno, en Alcoy solo se consiguen más firmas que en toda la provincia de Navarra. Bueno, destacamos también la 1028 de Antequera, pero bueno, también supera todas las firmas conseguidas en Valladolid o todas las conseguidas en Málaga o en Córdoba o incluso Madrid. Y ya en comparación con Valencia, Murcia, La Coruña, Santander, ya ni digamos.
O sea, la importancia de Alcoy dentro de la historia del movimiento obrero de este país es bastante importante, sobre todo en estas primeras andanzas. El 29 de diciembre, en un acto en el que participaron dos representantes de los obreros de Cataluña, uno de los de Málaga y otro de los de Madrid, junto con el director de El Eco de la clase obrera, que que fue el precursor de la iniciativa de que se escribiera la exposición, se repartía entre los obreros y que luego fuera entregada a una comisión parlamentaria. Pues vamos, ese 29 de diciembre, con esos cuatro representantes, pues entregan dicha exposición a, a esta comisión que está presidida por Pascual Mador. En diciembre de 1855 se destruye una fábrica en Barcelona. En 1856 se incendia una fábrica de helados en Vic. En diciembre de 1865 el Obrero, dirigido por Antonio Busar, organiza el Congreso Obrero de Barcelona. Y bueno, del Congreso Obrero de Barcelona pues vamos a hablar más adelante. En Palma de Mallorca aparece uno de los primeros periódicos internacionalistas llamado El Obrero, y que participaría en la construcción de la Federación Regional Española de la IT en la zona. Aunque en las Islas Baleares no hubo un gran salto cualitativo en lo que es el desarrollo de la industria, contaba con una tradicional industria de calzado. Y por lo demás, la actividad comercial marítima de cabotaje, pues era la más fundamental. Sobre todo este repaso, pues bueno, por lo demás, pues no hay que olvidarse de otros territorios, ¿no? Que eran españoles. Bueno, ¿y qué son? En este caso serían las Islas Canarias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam, y bueno, y otros archipiélagos de pequeñas islas en el Pacífico. Carolina, Marianas, etcétera. Además de los territorios de África, Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial. Bueno, algo que no hemos mencionado también es la Primera Guerra de Marruecos, que también se va dando durante esta época, y donde, por cierto, no, van muchos voluntarios catalanes, no sé, había cierta defensa del monopolio comercial en Cataluña, y a nivel regional Cataluña hizo como un gran esfuerzo para, para que la guerra con Marruecos, esta primera guerra con Marruecos se ganara. Bueno, siguiendo, en 1836 se construye el primer ferrocarril español en Cuba, que es la línea de La Habana a Güemes. La importancia económica de este resto de territorios, pues residía en que, por una parte, eran un nicho cerrado de mercado monopolizado por la creciente industria española, sobre todo la catalana, y en que estratégicamente estas colonias eran bases para el desarrollo del comercio español a nivel mundial. Lo que era una ventaja para el comercio tener territorios en diversas partes del mundo. Era también pues un inconveniente en el sentido de que se necesitaban bastantes recursos, ¿no? para mantenerlos y también desarrollarlos. La inestabilidad político-social en las colonias necesitó el mantenimiento de numerosos ejércitos que tenían que ser abastecidos desde la propia metrópoli. Las grandes distancias que se tenían que salvar pues obligaban a mantener grandes guarniciones permanentes de soldados en estos territorios, y eso pues claro, iba a suponer al Estado pues un gasto bastante curioso. Y muchas veces pues el gasto que se hacían según en qué territorios pues eran más bien pérdidas, porque vamos, no compensaba económicamente eh, lo que España podía gastar en estos territorios a lo que potencialmente podía recibir como beneficio. El 31 de abril de 1857 se prohíben ya todas las asociaciones obreras. Pero el asociacionismo obrero pues continuó su marcha en la clandestinidad. En esta época nació ya un sindicalismo fuerte, constituido de abajo arriba,
de las asociaciones de oficio a las uniones locales y de estas a las federaciones regionales de clases. En 1858, una huelga de la fábrica España Industrial fue reprimida duramente. No obstante, a partir de 1860 el movimiento asociacionista volverá a adquirir vuelo y en 1861 el gobierno dictó nuevamente disposiciones represivas en contra de estas asociaciones. En el censo de 1860 los obreros industriales en España son unos 150.000, de los que 100.000 pertenecían a la industria textil y unos 80.000 de estos 100.000 a la industria textil en Cataluña. Este número de trabajadores industriales pues, va a ir en aumento durante toda la década de los 60 del siglo XIX. En 1861 se fundará el Ateneo Catalán de la Clase Obrera en Barcelona, que estará dedicado a ilustrar a los obreros. Dirigido en un principio por republicanos, después de la Revolución de 1868 ya lo es por los seguidores de la IT. Volvemos a esta idea también que tenemos que tener en la cabeza. A partir de la Revolución de 1868 se supone un punto de inflexión entre las organizaciones de la clase obrera y toda su táctica que han estado haciendo muchas veces en unión a la burguesía liberal, a los progresistas y de cómo pues eso se gana la independencia la clase obrera de estas influencias revolucionarias burguesas. A pesar del fracaso del sexenio democrático, durante este periodo se producen importantes transformaciones en la legislación y la política económica, que posibilitarían el desarrollo del movimiento obrero y se creará el primer precedente de constitucionalismo democrático y federal. En 1868 se crea la primera unidad monetaria, la peseta, que viene a sustituir al real. Se intenta una reforma fiscal frustrada por la resistencia de la burguesía y los apuros de Hacienda. Se arbitró un sistema de atención a la deuda pública, creando el banco hipotecario en 1872. Se otorgó al Banco de España el monopolio de la emisión de billetes. El Banco de España actuaría como prestamista del Estado y podría emitir billetes en la medida en que saliesen títulos de deuda al mercado. Se abrió la economía española a los mercados internacionales mediante la ley arancelaria de 1869, que rebajaba los impuestos de aduana para facilitar la importación de bienes de equipo y la exportación de alimentos y materias primas. La ley de sociedades anónimas y la ley de minas de 1871 favorecieron las inversiones exteriores y la entrada de capitales para financiar el crecimiento económico. En resumen, a todo este breve repaso de la economía, la sociedad y el desarrollo de la lucha obrera en España durante el siglo XIX, queremos hacer destacar algunos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la actuación de la Organización Obrera Internacional en la Primera República Española. Respecto del atraso económico, tanto en cuanto a su influencia del potencial revolucionario del proletariado en España, hemos de decir lo siguiente, que ante la Primera República la clase obrera en general era una clase en fase de crecimiento continuo y cuya potencialidad venía dada de su experiencia de lucha desarrollada desde los años 20 del siglo XIX y su exponencial crecimiento. Que en España, vista en su conjunto para 1870, las clases sociales modernas ya estaban bien determinadas. Aunque las reformas capitalistas fueron introducidas a trompicones y en medio de inmensas dificultades para el Estado, como fueron las distintas guerras en las que se tuvo que hacer frente, que la experiencia de lucha del proletariado español había sufrido una serie de cambios cualitativos que lo colocaban en la punta de lanza de la lucha obrera moderna. Si bien económica y tecnológicamente España, digamos que estaba algo más atrasado que Inglaterra, Francia, Bélgica o, bueno, Alemania, pues, bueno, España seguía siendo una potencia mundial, aunque ciertamente en decadencia. Este hecho provocó que buena parte del proletariado naciente fuera de carácter urbano y heredado de los talleres artesanos. España era un país con territorio fuera de la península, eso no lo tenemos que olvidar.
Además, para 1870 España contaba con focos industriales tan dinámicos como los países punteros de Europa, como lo fueron las regiones vasca y la catalana, cuyo desarrollo industrial desde 1830 hasta 1870 pues, fue bastante espectacular. A ello se le puede sumar otros focos industriales de importancia como el de Madrid, el de Valencia, Alicante, eh, el de Asturias y, bueno, y transitoriamente el de Málaga. Y bueno, para ver el cuadro completo de toda esta industrialización, pues también tenemos que atender pues, el desarrollo del ferrocarril y el telégrafo, el desarrollo de la imprenta y también el desarrollo de las explotaciones mineras, como pueda ser en Almadén, Huelva, Murcia, y bueno, las explotaciones de Sierra Morena y otros cientos de pequeñas explotaciones que había distribuidas por toda España. Aunque es cierto que muchos de los primeros proletarios, exceptuando los obreros del textil catalán, fueran hijos directos de los talleres artesanos y se mantuvieron dentro de sus organizaciones, para el medio del siglo XIX, muchos del nuevo proletariado no tenían nada que ver con ningún tipo de vida urbana, ni siquiera habían trabajado nunca en los talleres artesanos. Para ellos el proceso de industrialización fue un cambio radical de su vida, digamos, de una experiencia rural a una experiencia eminentemente urbana y en el sentido industrial del desarrollo. El movimiento obrero en España había pasado por su fase ludista, como se ven los ejemplos de Alcoy, Barcelona o Sabadell, y de su fase también localista. Y, y bueno, pues se pasó de eso a las primeras huelgas generales. Incluso para 1860 se había pasado una fase ya sindicalista del movimiento obrero, en el que no faltan las acciones políticas de la clase obrera, en formas unitarias a nivel estatal y no local. El movimiento obrero había pasado de la sociedad de apoyo a mutuo, del mutualismo, eh, que estaba, bueno, podríamos considerarlo como herencia de la cultura económica gremial, y había pasado a las sociedades de resistencia, que adquirían una forma más sindical y a las que partirían de la figura sobre todo del proletario, ¿no? Del trabajador asalariado que produce plusvalía. Para entender la revolución en España hay que tener en cuenta el proletariado de base rural. Eso también es muy importante. Eh, Porque aunque todo se mide por cantidad de proletariado de la industria, o sea, en base a la ciudad, bueno, yo qué sé, hay que entender que es muy significativo también la proletarización de los trabajadores del campo y vamos, y el no sé cómo explicarlo. Digamos, el proceso en que el campo cambia de las relaciones, digamos, de tipo antiguo régimen a las relaciones propiamente capitalistas de producción, eh, más o menos como se dan en las ciudades. Lo que pasa que en este caso en el campo. Si bien la mitad norte de España reinaba el minifundio, la zona de Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía se presentaban como grandes extensiones rurales donde reinaba el latifundio dedicado al cereal, la aceituna o la vid. El atraso productivo del latifundio no permitió desarrollar una agricultura eficaz y tampoco consiguió activar una importante industria agroalimentaria. Pero que a pesar de todo, pues bueno, esta inevitablemente se iba desarrollando poco a poco. En el campo andaluz, las distintas reformas del siglo XIX contribuyeron a proletarizar al campesano pobre andaluz. Con ello, también la forma y el sentido de la organización de la lucha, pues también se vería afectado. Si bien en el latifundio la lucha entre campesinados está enfocada al reparto de las tierras de los ricos entre los pobres, el proletariado del campo se fue acercando al socialismo moderno, a través de la figura del asalariado, y al igual que en el mundo urbano se superó la mentalidad gremial con la creación de modernas asociaciones obreras. En el mundo rural se empezaron a extender las ideas socialistas europeas, que de cierta manera fueron mezclados con una cierta cultura mutualista y de apoyo mutuo tradicional,
entre el campesinado pobre del latifundio. Eh, eh, Algo más que decir es que la Organización para la Lucha del Proletariado en España ya había pasado por sus fases más espontaneístas y había superado la organización gremial. Se había practicado el ludismo, el socorro mutuo y las sociedades de resistencia. El movimiento obrero español, para cuando empieza a contactar con la IT, era ya un movimiento obrero ya consolidado. Y este va a dar un salto cualitativo hacia el internacionalismo proletario y la independencia política de la clase obrera frente a la burguesía. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo aquí y bueno, el siguiente ya vamos a empezar con la implantación del internacionalismo proletario en España en los albores de los sucesos de la comuna de Alcoy.